Oye, qué bajón yo tenía. No, 3 meses. 3 meses sin ver una pieza en mis manos como las que yo tengo. ¿De qué yo estoy hablando? Usted tiene que conectarse al Facebook de Nueva Vida. Estamos a través del Facebook Live recibiendo a una mujer hermosa, la gente linda de Ocean Beach by Ginny. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Saludos. Mucho gusto. Desde que entraste yo te miré el cuello. Yo dije, wow, que muchas cosas bellas tiene en su cuello. Cuéntame, Ginny, antes que todo, bienvenida. Gracias por estar acá. ¿Cuándo comenzó Ginny a ser artesana? Bueno, Ocean Beach comenzó, ¿verdad? Para el 2015. Ajá. A raíz de un proceso doloroso, ¿verdad? De un divorcio que pasé, Dios me dio una palabra, ¿verdad? Que el aceite de la vasija no iba a escasear. Y me ha dado este hermoso talento, ¿verdad? Para poder crear, ¿verdad? Y poder sostener mi familia. Muy bien. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque puedo llevar su palabra a través de algunas de las creaciones que yo confecciono. Ahora que tú dices llevar su palabra, yo tengo en mis manos aquí una cadenita con una crucecita. A mí me encantan las cruces. Es algo, no es ningún amuleto, por favor, es algo simbólico, ¿verdad? Y entonces me recuerda ese sacrificio que él hizo. Cuéntame un poco, ¿estás inspirada? Cuando haces las piezas, ¿en qué te inspiras? Amén. Nos separamos y buscamos la presencia del Señor para que el Señor nos dirija, ¿verdad? Te revele. Me inspiro en algunos versículos como este que tengo aquí, que es un granito de mostaza que yo incrusté en un pedacito, ¿verdad? Para recordarnos, ¿verdad? Que de esa fe, ¿verdad? Que si tu fe fuera como un grano de mostaza, le digas a esa montaña que se mueve y se mueve en el nombre del Señor. O sea, es un granito real de mostaza. Sí, es un granito real. Y eso es como un acrílico, ¿verdad? Sí, esto es resina. Resina. Que yo incrusto ahí, entonces le pongo el versículo bíblico, ¿verdad? Y así llevamos la palabra de Dios. Me encanta, eres súper creativa, Ginny. ¿Y cómo era la vida de Ginny antes de ser artesana? Bueno, antes de ser artesana, era madre, tenía un negocio de vender accesorios, de vender piezas, de confeccionar, pero pues veía que creando las piezas me iba mucho mejor. Ajá. Y pues antes de la pandemia, me dedicaba a vender en eventos y en bazares solamente. Mucha gente me decía, pero muchacha, métete en las redes sociales. Dale, vete, tú vas a vender, ya tú verás. Entonces, pues no lo hacía hasta que llegó este momento que comencé, ¿verdad?, a trabajar y a operar desde mi casa porque no podía salir. Y comencé a darle, ¿verdad?, importancia a las redes sociales, a subir fotos y eso. Y gracias a Dios, desde mi casa, ¿verdad?, he estado haciendo envíos. Y para la gloria de Dios, el Señor me ha sustentado, ¿verdad? Él nunca falla. Es. Y como tú dices en tu cartelón, empresa bendecida. Amén. Eres una empresa bendecida. Yo tengo en mis manos, acá voy a mostrar una pulsera, ¿saben? Típicamente este tipo de pulsera se utiliza con el relojito. Me encanta cuando uno se pone el reloj y este tipo de pulsera ancha o si no, solita para llevarla en cualquier ocasión. Pero si la gente quiere ver más de tus prendas, ¿cómo pueden acceder? ¿Cómo pueden ver las creaciones? Pues pueden entrar a las redes sociales en Instagram, ¿verdad? A través de Ocean Beach 7 y en Facebook Ocean Beach by Ginny. Por ahí me consiguen, ¿verdad? Me encargan lo que quieran y ahí pues yo estoy ready para atenderla, ¿verdad? Y el número mío es 787-530-5132. ¿Me pueden llamar? ¿Cómo? ¿Nuevamente el número? 787-530-5132. Me pueden llamar en confianza, me pueden escribir por WhatsApp, mensaje de texto, que yo voy a estar disponible. Ginny, se acercan los días de los padres. ¿Tú tienes accesorios para papá también? Bueno, sí, en este tiempo hemos creado la historia de Jesús para papá. Ahí está mostrando la historia de papá. Cada piedrita tiene un significado, ¿verdad? Qué bien. La cruz, la roja, ¿verdad? Que derramó su sangre. Ahí mismo. Muy bien, nos está mostrando a través del Facebook cada de Nueva Vida. ¿Verdad? Tiene un significado, los 3 Reyes Magos, la madera que fue carpintero, Qué el lindo. pececito que fue pescador de hombres, ¿verdad? Y así pues yo lo entrego con una tarjetita, ¿verdad? Para que pueda la persona saber, ¿verdad?, qué significa cada piedra.
Excelente, estoy fascinada con tus prendas. Para aquellas chicas que les encanta el concepto de los layers, tienen que entrar a Facebook para que vean el cuello de Ginny. Ahí tiene una de más corta, más larga. A mí me encanta ese concepto de layers, así que mi gente, nuevamente el teléfono para que llamen a Ginny. Es 787-530-5132. Muchas gracias, mi amor, te deseamos lo mejor. Amén. Adelante siempre y gracias por tan hermosa creación. Gracias. Con Juan Carlos, Moraima y Fernández. No tienes que cambiar.